En un rancho perdido entre la nieve, la injusticia tenía rostro, un hombre que había cerrado su corazón al mundo. Zachary Harper trataba a todos con frialdad, escondiendo su dolor tras órdenes secas y silencios que helaban el alma. Pero el destino le jugó una carta inesperada, una cocinera del sur que no solo trajo calor a su cocina, sino también a su vida, y ahora tienes que ver cómo una canción, un pan de maíz y una fiebre imprevista lograron lo imposible, y por qué al final la justicia del corazón triunfó. En lo profundo del condado de Madison, donde el viento parecía nunca descansar y el invierno llegaba antes de tiempo, se extendía el Silver Creek Ranch, una propiedad tan vasta como solitaria. Allí vivía Zachary Harper, un hombre cuya fama se había construido tanto por su eficiencia como por su frialdad. Los lugareños lo llamaban el dueño de hielo, no porque fuera cruel en el sentido explícito, sino porque su rostro no expresaba emoción, su voz rara vez se elevaba más a la del mínimo necesario, y su mirada, esa mirada podía congelar la voluntad de cualquier hombre. Desde que perdió a su esposa hacía ya 8 inviernos, Zach había cerrado las puertas de su corazón con cerrojos que ni el tiempo ni el consuelo lograban forzar. Para él, el amor, la alegría y la conversación ligera se habían vuelto artículos del pasado. Su rutina era su refugio: levantarse antes del alba, revisar los establos, hablar lo justo con los capataces, y cenar solo, en completo silencio. Cada paso estaba medido, cada palabra calculada. Así evitaba recordar, pero un cambio imprevisto quebró, aunque fuera levemente, ese orden férreo. La cocinera que había servido durante años se marchó sin dar razones. Nadie se atrevió a preguntarle a Zach si quería reemplazarla. Simplemente apareció una nueva cara, Emma Blake, enviada por una agencia de empleos de Nashville, una mujer de rostro sereno, ojos despiertos y voz que sonaba a canción surena. Su presencia desentonaba con el paisaje gris del rancho, como una nota cálida en medio de una sinfonía de hielo. El primer encuentro fue breve y seco. Zach bajó a la cocina, la observó sin expresión, y dijo con tono de mando: «Cocine, no hable». Eso fue todo. Sin saludo, sin presentación, sin una sola palabra amable. Emma, sin embargo, no era fácil de quebrar. Ella también arrastraba cicatrices, tal vez no visibles pero profundas. Había aprendido que el silencio de otros no siempre era rechazo. Y aunque el patrón del rancho no la miraba a los ojos, ella decidió mirar más allá de sus palabras. La cocina era su refugio, su manera de construir algo desde el caos, y en ese espacio pequeño, cálido y lleno de vida, ella empezó su propia revolución silenciosa, sin pedir permiso. Cambió las recetas monótonas por platos reconfortantes. Los aromas de pan recién horneado, estofados caseros y postres con canela comenzaron a invadir la casa. Los peones que antes comían en silencio, ahora se quedaban charlando entre cucharadas. El comedor, antes tan solemne como una sala de espera, se llenó de pequeñas risas y anécdotas de campo. Y aunque Zach no decía nada, empezó a notar su presencia, no porque la mirara directamente, pero una noche se detuvo un instante más en la entrada de la cocina. Otro día probó 2 cucharadas de sopa en vez de una. Y una vez, cuando creyó que nadie lo escuchaba, murmuró apenas: «Tiene buen sazón». Así, en medio de una rutina marcada por la soledad, la presencia de Emma se fue colando como la brisa de primavera que se atreve a empujar la nieve sin hacer ruido. Zachary Harper aún era un hombre de hielo. Pero el hielo ya no era el mismo. La noche había caído sobre el rancho como una manta pesada. Afuera, la tormenta golpeaba los ventanales con furia contenida. El viento silbaba entre las vigas como si quisiera arrancar el tejado. Era una de esas noches en que hasta los caballos guardaban silencio, y ningún hombre sensato salía sin necesidad urgente. Pero dentro de la casa principal, algo inusual flotaba en el aire. Zachary bajó las escaleras atraído por un aroma desconocido. No era el olor habitual de carne a la parrilla o sopa del día. Era algo más, algo dulce especiado con un toque ahumado, algo que no pertenecía a su mundo frío. Entró en la cocina sin hacer ruido. Emma estaba sola. Las mangas de su camisa estaban arremangadas hasta los codos, sus mejillas ligeramente enrojecidas por el calor del horno. En su rostro había paz. Cantaba bajito con esa voz suave que no exigía atención pero que envolvía el alma. La canción era en inglés antigua, probablemente de su infancia. Había algo maternal y seguro en esa melodía, algo que Zach no escuchaba desde hacía mucho. La observó desde el umbral sin decir nada.
La harina cubría parte de su mejilla como si el trabajo fuera un juego, no una obligación. Movía sus manos con soltura, como si bailar con los ingredientes fuera su modo de comunicarse con el mundo. ¿Qué es eso?, preguntó Zack de pronto, su voz rasgando el silencio como un cuchillo en la nieve. Emma se sobresaltó ligeramente. No lo había escuchado legar, pero se recompuso al instante. No parecía molesta por la interrupción, ni intimidada por su presencia. Pan de maíz con chile dulce, dijo con tono cálido. Pan que calienta más que el fuego. La frase quedó suspendida en el aire como el humo del horno. Zack no respondió, pero tampoco se fue. Se quedó allí observando, más tiempo del que solía permitirse. No era solo el pan, era la forma en que la transformaba el espacio. El calor de la cocina ya no era solo físico. Había algo en ella. Algo que desafiaba la lógica de su mundo gris. A la mañana siguiente, cuando vayaba al establo, Zack tarareaba aquella canción sin darse cuenta. Fue Emma quien lo escuchó al pasar. Se detuvo un instante sorprendida. No dijo nada, pero su mirada lo siguió hasta que se perdió en la nieve. Esa noche Zack volvió a bailar a la cocina. Ya no era por hambre. Las conversaciones, primero escasas y formales, fueron ganando matices. Una noche hablaron de café, otra de los atardeceres en Tennessee. Luego, sin saber cómo, Zack mencionó a su esposa, a la hija que no había llegado a conocer bien, a un invierno especialmente cruel, hace años que le cambió la vida para siempre. Emma no lo interrumpió, no lo corrigió, no ofreció consuelo vacío, solo lo escuchó, y en ese acto tan simple, Zack encontró algo que no esperaba: alivio. Alivio de hablar en voz alta sin sentir debilidad. Alivio de ser visto sin ser juzgado. Alivio de recordar, no con culpa, sino con alguien que no lo obligaba a olvidar. Afuera, el invierno seguía su curso, pero adentro, algo comenzaba a derretirse. Esa mañana, algo no cuadraba. El rancho despertó como siempre, el viento soplando entre los árboles, las botas golpeando la tierra húmeda, y el vapor del establo subiendo al cielo gris. Pero faltaba algo esencial. No había olor a pan recién hecho. No se escuchaban los pasos ágiles en la cocina. No había canto. Emma no había bajado. Zack lo notó enseguida. Miró el reloj, esperó un minuto más, luego otro. Preguntó a los trabajadores si la habían visto. Nadie sabía nada. Una inquietud desconocida lo recorrió por dentro, como si el silencio del pasillo pesara más de lo habitual. Subió por la escalera con pasos largos y tensos. Frente a su puerta, dudó apenas un segundo, y luego golpeó. Nada. Abrió despacio. Emma estaba en la cama, envuelta en mantas, el rostro pálido, húmedo de fiebre. Respiraba con dificultad, como si incluso eso costara. Zack se acercó sin pensarlo. Le tocó la frente y sintió el calor subirle por los dedos hasta el pecho. Su reacción fue inmediata. La levantó con cuidado, bajó con ella en brazos, llamó al médico del pueblo, dio órdenes rápidas claras, preparó agua tibia, panos fríos, sopas suaves. Se quedó con ella toda la noche. No delegó ni un gesto, no era piedad. Era algo más profundo. Le sostuvo la mano, le humedeció los labios. Cambiaba las compresas en silencio, mirándola como quien vigila algo que no puede permitirse perder. Y mientras ella dormía, él la miraba y recordaba cosas que creía enterradas. Risas, cálidas, hogar. Al amanecer, los primeros rayos tocaron el suelo de la cocina como una promesa. Emma abrió los ojos despacio. Lo primero que vio fue a Zack, dormido en la silla de madera, con la cabeza inclinada hacia ella y su mano, aún entrelazada con la suya. ¿Por qué?, murmuró, apenas audible. Él despertó al instante, como si hubiera estado esperándola en el umbral de los sueños. La miró sin dureza, sin escudos. «Porque me robaste el corazón sin pedir permiso». Ella sonrió, pequeña, sincera. Y en esa sonrisa se derritió lo que quedaba del invierno. Desde ese día, algo en el rancho cambió. No fue inmediato ni espectacular. Las montañas seguían cubiertas de nieve. Las tareas seguían siendo duras, pero el aire era diferente. Zachary, que antes vivía con los hombros tensos y los labios helados, ahora se quedaba en la cocina por gusto, aprendía a batir huevos, a moler café, a no hablar si no era necesario, pero también a escuchar cuando las palabras eran suaves. Emma se recuperó, pero no volvió sola. Volvió alguien que, sin saberlo, había dejado entrar el calor en su mundo, y así,
Entre panes de maíz y canciones a media voz, comenzaron a hablar del futuro, un futuro que, por primera vez en muchos inviernos, sabía ahogar.